Uno de los eventos más impactantes de la historia humana es la resurrección de Jesús de entre los muertos. 1000 años antes de que Jesús naciera, el rey David lo profetizó en el Salmo 16, versículo 10. Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Luego, Pedro explicó que Dios había realizado esta obra milagrosa en cumplimiento de la profecía de David en el Salmo 16. De hecho, Pedro citó las palabras de David en el Salmo 16, anteriormente mencionadas. Esta referencia se encuentra en el libro de Hechos 2, versículo 29 al 31. Hermanos, les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Siendo pues profeta, y sabiendo que Dios le había jurado con juramento, que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ciertas fueron las palabras que escribió el profeta Isaías hace más de 2000 años en sus escritos, Isaías 53, versículos 10 y 11. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. ¿Cómo es posible que estas antiguas escrituras hayan previsto con precisión los eventos cruciales que rodearon la muerte y posterior resurrección de Jesús? Además de estos poderosos escritos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, existen muchas pruebas irrefutables que te darán la certeza de la resurrección de Jesús. Hoy haremos un análisis histórico, conciso y poderoso, sobre las evidencias históricas de la resurrección de Cristo y exploraremos pruebas sólidas que respaldan estos maravillosos hechos. La existencia de Jesús, para muchos de nosotros es algo que no reviste ninguna discusión, porque creemos por fe. No necesitamos pruebas de nada, solo creer, porque el mismo Jesús lo dijo ante la incredulidad por parte de algunos de sus apóstoles. Dichosos los que sin haber visto, han creído. El Hijo de Dios vino al mundo y caminó entre nosotros. Este histórico hecho quedó registrado en los 4 evangelios, pero además en la literatura cristiana, que no hace parte del canon bíblico. Sin embargo, muchos desconocen que hubo algunos historiadores no cristianos que mencionaron a Jesús en sus escritos, acreditando no solo su existencia, sino el mensaje que transmitió al mundo. Lee Strobel, un periodista estadounidense que era ateo y se convirtió al cristianismo, mencionó estas palabras: negar la existencia de Jesús no lo hace desaparecer de la historia. No obstante, vivimos en un mundo lleno de dudas e incredulidad. Incluso, aquí en el canal, nos han hecho varios comentarios llenos de escepticismo. Porque tristemente, y por absurdo que parezca, para algunas personas Jesucristo no es nada más que un mito, un personaje de fantasía, inventado por un grupo de fanáticos que necesitaban con desespero una figura mesiánica que les resolviera lo más pronto posible su situación y los librara del tormento romano que vivía el pueblo judío para aquella época. En ese sentido, hemos recibido comentarios de críticos que cuestionan la veracidad de la existencia y por consecuencia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. En este trayecto abordaremos esas dudas con mucho respeto, basados en argumentos sólidos e históricos, respetando opiniones y creencias. Si eres creyente, esta información fortalecerá tu conocimiento de la historicidad que rodea a la persona de Jesucristo y las pruebas históricas que confirman que Jesús resucitó y está vivo. Pero aun si eres escéptico o tienes dudas, te ayudará a tener una perspectiva diferente acerca de la existencia de Jesús y el milagro de su resurrección. La información aquí compartida te dejará sembrada la semilla de la curiosidad, para que por tu propia cuenta puedas investigar más a fondo lo que se dice en este video con los evangelios que hacen parte de la Biblia, que es donde se encuentra relatada la historia de Jesús y el milagro de la resurrección. Antes de continuar, me encantaría conocer tu opinión, no dudes en escribirnos, también te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y apoyarnos con un gran me gusta a este video. Fundamentalmente, una de las principales fuentes sobre su vida son las 4 biografías de Jesús en la Biblia. Estas 4 biografías son los 4 evangelios, algunos fueron escritos por testigos oculares, basadas en hechos vividos en carne propia por sus autores.
En este video nos enfocaremos en lo que respecta a la evidencia histórica de la resurrección de Jesús. Cada testigo de la vida y en consecuencia de la existencia de Jesús destaca la resurrección como hecho principal. Mateo, un recaudador de impuestos convertido en discípulo, en su relato, describe eventos sobrenaturales que ocurrieron al momento de la resurrección de Jesús, en Mateo 28, versículos 5 al 7. Pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. El Evangelio de Marcos no nombra a su autor, sin embargo es unánime el testimonio de los primeros padres de la iglesia primitiva, en que Juan Marcos, como así se llamaba, fue el autor del Evangelio que lleva su nombre. Él fue un discípulo del apóstol Pedro y evidentemente recibió de Pedro información de primera mano sobre los eventos y enseñanzas del Señor y preservó esa información de manera escrita. Cabe destacar que este Evangelio es el más antiguo de todos. Algunos eruditos que analizaron la pasión de Cristo registrada en el Evangelio de Marcos la datan entre los años 37 al 40 después de Cristo en sus escritos bíblicos. Presenta la declaración que el ángel anunció a las mujeres en la tumba vacía: no está aquí, pues ha resucitado. Marcos 16, versículo 6. Lucas, un gentil que ejercía la medicina, pues él se refería a sí mismo como médico y compañero cercano del apóstol Pablo, fue quien escribió el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Lucas se dedicó a realizar una exhaustiva investigación de los testigos oculares que vivieron y presenciaron las maravillas del Señor Jesús, incluida la resurrección. Por otro lado, Lucas se convirtió en la primera persona no judía, utilizada por el Espíritu Santo, que escribió en las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Lucas nos narra detalladamente los eventos que llevaron a la resurrección. En Lucas 24, versículo 46, Jesús mismo afirma: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Juan, discípulo amado y testigo privilegiado, aporta su perspectiva única. En este Evangelio, Juan 20, versículo 29, escribe: Jesús le dice a Tomás, quien dudaba: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En Juan capítulo 21, versículo 24, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Estos relatos se complementan con cartas de apóstoles, como Pablo, que proclaman la muerte y resurrección de Jesús, mientras muchos testigos oculares que habían visto y oído hablar de Jesús estaban vivos todavía. En conjunto, estas fuentes forman un testimonio unánime: Jesús resucitó al tercer día, cumpliendo las Escrituras y transformando la historia. Y para los que aún tienen dudas, vean a continuación quién más escribió sobre Jesús. Unos cuantos historiadores, que no practicaban el cristianismo, sino por el contrario, sentían desprecio hacia ellos, también dan fe de la existencia de Jesús en sus obras. Para aquellas personas que no aceptan la existencia de Jesús, y mucho menos su resurrección, tal vez les parezca inimaginable que Jesús sea mencionado, incluso en fuentes históricas por fuera de la Biblia. Entre otras cosas, también eran hostiles con Jesús y con los cristianos. Hay todo un conjunto de referencias en escritos de Cornelio Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, Plinio el Joven, Trajano, el Talmud, Luciano, entre otros. Dentro de los anteriores, destacamos al historiador Flavio Josefo, judío romanizado, que nació en el año 37 después de Cristo, recoge en su texto conocido como Testimonium Flavianum, de su libro Antigüedades Judías, varias referencias de Jesús. Entre ellas se refirió a su resurrección. Leamos: y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías, y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día, de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Plinio el Joven escribió una carta al emperador Trajano alrededor del año 112 después de Cristo y le pidió consejo sobre cómo tratar con los cristianos.
Plinio le informa que sus investigaciones no han revelado nada de parte de los cristianos, sino prácticas inocuas depravadas y una superstición excesiva. Sin embargo, Plinio parece preocupado por la rápida propagación de esta superstición y considera las reuniones cristianas como un posible punto de partida para la sedición. El senador romano Tácito deja evidencia histórica de la muerte de Jesús. Dice: Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. La superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. Suetonio, el historiador romano, hace una referencia en su libro, aproximadamente en el año 120, sobre la vida de los Césares, donde narra las vidas de los 12 primeros emperadores romanos. En el quinto libro, se refiere a un tal Crestus, al mencionar la expulsión de los judíos de Roma ordenada por el emperador Claudio. Expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos, por instigación de un tal Crestus. La mayoría de los historiadores coinciden en que Crestus es Cristo, porque era frecuente que los paganos confundieran Christus y Crestus, y no existe ningún testimonio sobre un agitador llamado Crestus. El Talmud nos deja la histórica muerte de nuestro Mesías, diciendo: se enseña, en la víspera de la Pascua colgaron a Jesús. El pregonero salió 40 días declarando que Jesús va a ser apedreado por practicar la brujería, por atraer y conducir a Israel por mal camino. Cualquiera que sepa algo que lo justifique, debe presentarse y exculparlo. Pero nadie se presentó a justificarle, y se le colgó la víspera de Pascua. Jesús el Nazareno practicaba magia, y desvió y engañó a Israel. Luciano de Samosata escribió en el año 170 después de Cristo. Después, por cierto, de aquel hombre a quien siguen adorando, que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Además, su primer legislador les convenció de que todos eran hermanos, y así, tan pronto como incurren en este delito, reniegan de los dioses griegos, y en cambio, adoran a ese sofista crucificado, y viven de acuerdo a sus preceptos. La historicidad de Jesús no solo está en la Biblia. Podemos reconstruir muchos detalles cruciales sobre la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús a partir de estas fuentes no bíblicas. Es increíble que se pueda encontrar más de 45 fuentes antiguas que dan testimonio de la vida de Jesús, con 129 hechos relacionados con su persona y, adicionalmente, el mensaje que transmitieron sus discípulos. Es como descubrir un tesoro de información valiosa sobre su impacto en la historia. Pero a continuación, les voy a dar una evidencia irrefutable, quizás la más fuerte de todas. Sin embargo, llegados a este punto, quizás surja esta pregunta: ¿cómo se puede probar que Jesús resucitó y está vivo? Sobre esto, tenemos dos únicos hechos posibles. El primer hecho es que la tumba tuviera el cuerpo de Cristo sin vida, y lo segundo es que aquella mañana del domingo, la tumba estuviera vacía. Analicemos el primer hecho. Si el cuerpo estuviera en la tumba, los líderes judíos, y también los romanos, simplemente le hubieran mostrado el cuerpo sin vida al pueblo, y se habría acabado el movimiento mesiánico, porque los discípulos hubieran quedado sin fundamento alguno, y sus palabras serían totalmente desacreditadas por el pueblo. De esta manera, las autoridades judías y romanas se habrían ahorrado mucho tiempo, esfuerzo, recursos económicos y militares, en persecuciones, castigos y torturas al iniciado movimiento mesiánico. Ahora bien, los testimonios dicen que las mujeres llegaron a ungir el cuerpo y la tumba estaba vacía. Sin embargo, los líderes judíos acusaron a los apóstoles de haber robado el cuerpo. Bien, imaginemos que estos discípulos, luego de estar escondidos y asustados por haber vivido el horror del cruel asesinato de su maestro, se hubieran organizado para robar el cuerpo de Jesús, y de esta manera engañar al mundo entero. Si hubieran tenido la habilidad para camuflarse y llegar hasta la tumba sin ser sorprendidos ni reconocidos, todavía tenían que luchar contra los guardias romanos que custodiaban la tumba, además de romper el sello y desplazar la roca que pesaba más de 1 tonelada. Y por último, llevarse el cuerpo embalsamado, todo sin dejar rastro alguno. Supongamos por un momento que este plan resultó exitoso, y luego, anunciaron el Evangelio a muchas personas en distintas naciones, predicando un mensaje que anunciaba la salvación, la resurrección y la vida eterna, a través de Cristo. Todo
fundamentado en una mentira. Para ponernos en contexto, en el cristianismo, la resurrección de Cristo es el eje central y la base de toda nuestra creencia, tanto en los evangelios como en las cartas de los apóstoles y demás libros del Nuevo Testamento. Se argumenta de manera clara que Jesús resucitó de entre los muertos, como también lo mencionan algunos historiadores. Si en realidad Cristo no resucitó, nuestra fe no tendría ningún sentido, como lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Llegados a este punto, a continuación, les voy a dar una evidencia irrefutable, quizás la más fuerte de todas. Tenemos la evidencia de que los discípulos de Jesús tuvieron experiencias reales con una persona de la que estaban completamente seguros que era el Cristo resucitado. Y si a alguno le cuesta creer en la veracidad y confiabilidad de los evangelios, te puedo decir que existe un credo que Pablo registró en una de sus cartas que es anterior inclusive al evangelio más antiguo conocido hasta el momento. Se trata de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Este antiguo credo sobre las apariciones de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús lo recibió Pablo mucho antes del año en que se escribió aquella carta. Dice la Escritura: porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Los eruditos están de acuerdo en que Pablo recibió este credo de los apóstoles Pedro y Santiago entre 3 y 5 años después de la crucifixión de nuestro Señor. Estos discípulos directos de Jesús le entregaron este credo a Pablo como testigos oculares de los hechos. Esto lo convierte en una declaración de su propio testimonio. Ahora bien, tal vez algunos duden y digan: solo porque los discípulos creyeron ver a alguien que identificaron como Jesús, no significa que realmente lo vieron. Sobre esto, tenemos 3 posibilidades. Estaban mintiendo, alucinaron, o verdaderamente es Cristo resucitado. ¿Cuál de estas posibilidades es la más probable? Si estaban mintiendo, hay que tener en cuenta que sus discípulos dieron la vida por afirmar que Jesús había resucitado. ¿Quién se arriesga a sufrir persecuciones, maltratos, poner en peligro la vida de sus seres queridos y perder su propia vida de una manera horrorosa? ¿Todo por un evangelio falso y mentiroso? De ser así, ellos hubieran salvado sus vidas y hubieran confesado que todo era un engaño. Pero la historia cuenta cómo cada uno de ellos fue sacrificado a causa del evangelio. ¿Por qué lo hicieron si el mensaje era falso? Esto tiene un peso increíble. Todos sabemos que la gente está dispuesta a dar la vida por una causa que consideran valiosa. Sin embargo, lo que hace que esto sea realmente impactante es que estos hombres y mujeres no solo murieron por cualquier cosa, sino por creer en la resurrección de Cristo. En lugar de retractarse y negar la veracidad de esos hechos, sostuvieron hasta la muerte que la crucifixión y resurrección de Jesús fueron eventos absolutamente reales en la historia. Ahora nos queda la teoría de la alucinación, lo cual es insostenible, porque tanto sus discípulos y discípulas comieron y bebieron con Jesús y también lo tocaron. Esto no se puede hacer con alucinaciones. En segundo lugar, es muy poco probable que todos hayan tenido la misma alucinación. Las alucinaciones son altamente individuales y no proyecciones grupales. Además, la teoría de la alucinación no puede explicar la conversión de Pablo 3 años después. ¿Tenía Pablo, el perseguidor de los cristianos, tanta esperanza de ver a Jesús resucitado que su mente también inventó una aparición? Y quizás lo más significativo, la teoría de la alucinación ni siquiera puede explicar la evidencia de la tumba vacía. Como los discípulos no podían estar mintiendo o alucinando, solo nos queda una posible explicación. Si los discípulos creyeron haber visto a Jesús resucitado, es porque realmente habían visto a Jesús resucitado. Con respecto a la tumba vacía, la resurrección de Cristo fue predicada en la misma ciudad donde Jesús había sido sepultado poco antes. Los discípulos de Jesús
No fueron a un lugar escondido donde nadie había oído hablar de Jesús para comenzar a predicar sobre la resurrección, sino que comenzaron a predicar en Jerusalén, la misma ciudad donde Jesús había muerto y fue sepultado. No pudieron haber hecho esto si Jesús todavía estuviera en su tumba, porque absolutamente nadie les hubiera creído. Nadie sería tan tonto como para creer que un hombre se había levantado de entre los muertos, cuando en realidad su cuerpo yacía muerto en la tumba. En segundo lugar, los primeros argumentos judíos contra el cristianismo admiten la tumba vacía. En Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15, se hace referencia al intento de los líderes judíos de refutar el cristianismo, diciendo que los discípulos robaron el cuerpo. Esto es muy importante porque muestra que los judíos no negaron la tumba vacía y la única explicación que encontraron para tal evento es que sus seguidores habían robado su cuerpo. Algunos negacionistas de la existencia de Jesús dirán, la tumba estaba vacía porque todo fue un invento, un mito o una leyenda de un personaje que nunca existió. Pero aquí volvemos a lo mismo, los historiadores que fueron hostiles con el cristianismo registraron a Jesús en sus escritos. ¿Por qué lo hicieron, si supuestamente no existió? ¿O los numerosos testigos oculares de su resurrección entregaron sus vidas por una mentira? En conclusión, el crecimiento masivo del movimiento cristiano se produjo en el mismo lugar donde Jesús murió y fue enterrado. Este movimiento se centró en la afirmación de que la tumba estaba vacía y de que Jesús verdaderamente había resucitado. ¿Quién más que un Dios tan grande y poderoso podría generar el movimiento más influyente de los últimos 2000 años? Incluso, hoy en día, hay seguidores de Jesús en cada cultura, raza y lengua, por todo el mundo. ¿Qué evento extraordinario puede explicar su singularidad y trascendencia? La respuesta contundente es su resurrección. Aunque nunca redactó un libro, se han escrito numerosos libros acerca de él. A pesar de no haber compuesto canciones, se han creado muchas canciones en su honor. Aunque nunca desempeñó un cargo político, hasta el día de hoy, lo reconocen como el rey de todos los reyes. Me gustaría leer tus maravillosos comentarios, no dudes en compartirnos tu opinión. Y aquí hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, compartir y apoyarnos con tu like. Nos vemos pronto.